Chicos, entonces, lo que vamos a ver ahora es la farmacología de los agentes quimioterapéuticos antineoplásicos o con actividad o con actividad oncológica, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, esto es una materia dentro de la farmacología un poco compleja, ya que para el tratamiento del cáncer, para la erradicación del cáncer o para el cuidado paliativo del cáncer, dependiendo de lo que estemos hablando, nos vamos a topar con al menos 4 tipos de terapias diferentes. Uno es la quimioterapia o tratamiento antineoplásico, que es el que vamos a ver ahora. Pero está la cirugía como tal, que muchas veces es de apoyo, no necesariamente curativa. Vamos a tener la radioterapia, que es un poco más de especialidad pura, y vamos a tener la inmunoterapia, ya que aquí en Chile no se practica tanto, pero en institutos como el EMA López Pérez se hace bastante, ¿ya? Entonces, me interesa a mí que ustedes conozcan los ejes principales en el fondo de esta terapia. No, pues no sé por qué no me deja avanzar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, primero para que ustedes me entiendan, ahí al frente tienen una de las tantas clasificaciones que existen para dividir a los agentes antineoplásicos, ¿ya? No es la única, ¿ya? Y no es la verdad absoluta, pero es una manera fácil de estudiarlos al menos, ¿ya? Entonces, la clasificación que ustedes tienen al frente hace referencia al lugar del efecto, en el fondo, ¿dónde está el quimioterapéutico siendo útil? Vamos a tener entonces fármacos que tienen acción en receptores de crecimiento o en factores de crecimiento. ¿Cuál es la idea? Inhibir a los diferentes receptores de crecimiento o los diferentes factores, y al no poder actuar estos receptores, la célula no tiene el estímulo de crecimiento y por lo tanto se detiene el crecimiento celular inadecuado, ¿ya? Y dentro de estos grupos vamos a encontrar a los fármacos que tienen actividad hormonal, ¿ya? Por ejemplo, los inhibidores de los receptores de estrógeno. Dentro de ellos vamos a tener al tamoxifen, que es un fármaco que se utiliza en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es rico en receptores de estrógeno. Entonces, a mayor estimulación del receptor de estrógeno, mayor crecimiento mamario, ¿ya? Entonces, la idea central aquí es inhibir este crecimiento mamario. También nos vamos a encontrar con fármacos que son inhibidores del receptor androgénico, que normalmente se utilizan para el cáncer de próstata o el cáncer de células germinales o el cáncer testicular, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a la cicloterona. También tenemos a fármacos que son inhibidores de los crecimientos epidermales, en el sentido de que inhiben el crecimiento endotelial o el crecimiento de las células epidermales modificadas por estos factores, ¿ya? Y aquí encontramos bastantes fármacos de la familia de los anticuerpos, ¿ya? Después, como segundo lugar de efecto, encontramos a fármacos que lo que hacen es inhibir la angiogénesis, ¿ya? También se relacionan con el factor de crecimiento, pero de manera indirecta. Y en el fondo lo que hacen es inhibir el desarrollo de las plaquetas y el endotelio vascular mediado por el factor de crecimiento de plaquetas y endotelio, ¿ya? O también tenemos fármacos que inhiben el crecimiento endotelial per se, como la talidomida, que si ustedes lo recuerdan de sus primeras clases, no sé si les mencionaron que la talidomida era tan teratogénica que había sido prohibida por muchos años en el mundo debido a que producía fetotoxicidad, ¿cierto? Y hay una historia bien terrible con la farmacología y la talidomida. Después tenemos fármacos que tienen actividad sobre la señalización de la tirosinclinasa, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen en el fondo? Es que modifican la traducción clásica de señales que nosotros tenemos en nuestro organismo, de manera de inhibir la transducción de señales de las células, y eso va a generar entonces una detención de la actividad celular, ¿ya? Eh, También tenemos agentes que son inhibidores de la mitosis, en el fondo bloquean la aparición de la mitosis, bloquean diferentes fases, siendo la fase M la más común, pero también tenemos fármacos que bloquean otras fases, ¿ya? Dentro de estos, de los fármacos inhibidores de las fases mitóticas, vamos a tener a los fármacos que mayor utilidad prestan en la quimioterapia, ¿ya? Y que me refiero a los agentes alquilantes, ya los derivados del platino como el cisplatino, ¿ya? Estos fármacos son súper importantes en la quimioterapia actual, ¿ya? Los más utilizados dentro de este grupo son la ciclofosfamida, ¿ya? Que lo que hace en el fondo es producir daño directo al DNA en la fase en la cual hay replicación, ¿ya? Y el más utilizado de la familia de los platinos, tenemos al cisplatino, ¿ya? También en este grupo vamos a agrupar a fármacos que son conocidos como antibióticos, como la bleomicina,
¿ya? Pero que en realidad su función no es antibiótica, sino que su función es detener el crecimiento celular de todas las células que tienen contacto, ¿ya? Entonces, por eso es que son antibióticos, pero en realidad son quimioterapéuticos. También dentro de los grupos de los antineoplásicos, nos vamos a detener en fármacos que lo que hacen es detener el ciclo celular, pero no solo en la fase mitótica como lo habíamos visto recién, sino que también en otras fases, como la fase G1, la fase S o la fase G0, también hay otro fármaco por ahí, ¿ya? En el fondo, la idea central es que la célula no pueda leer su DNA, no pueda producir mensajeros y por lo tanto no pueda producir fármacos que tengan actividad para producir, en su fondo, que tengan actividad metabólica, o sea, nuevas proteínas que tengan actividad metabólica y eso produzca un crecimiento celular más grande, ¿ya? Y en este mismo grupo nos vamos a encontrar de nuevo con algunos antibióticos, con algunos antimetabólicos, etcétera, ¿ya? Yo no pretendo que se aprendan todos estos nombres, yo se los estoy explicando para que me entiendan que hay diferentes grupos de fármacos que se utilizan en la clínica. Algunos se los voy a pasar, otros los vamos a pasar de largo, pero por lo menos que los hayan escuchado alguna vez, ¿ya? Eso es lo que me interesa. Con eso me basta, ¿ya? Entonces, de los agentes antineoplásicos, los más utilizados son los que les decía yo, los agentes alquilantes, y dentro de los agentes alquilantes, los complejos derivados de platino. Los complejos derivados de platino son una molécula que no es nada más ni menos que una molécula de platino, que es muy grande, que ocupa mucho espacio, 2 unidades de cloruro y 2 unidades nitrogenadas. Es decir, no es un compuesto orgánico, es un compuesto inorgánico, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Es que las unidades de cloruro se conjugan con las bases nitrogenadas, ¿ya? Y como tiene 2 cloruros, se conjuga con 2 bases nitrogenadas al mismo tiempo. Y al conjugarse con estas bases nitrogenadas, desordena la estructura tridimensional que él tiene el DNA, ¿ya? Produciendo ruptura o fragmentación del DNA celular. ¿Ya? En realidad, se van a unir mayoritariamente las bases nitrogenadas del DNA, porque son las más abundantes en nuestras células, pero no se van a unir solo a ellas, sino que se van a unir a cualquier proteína o a cualquier molécula que tenga en su estructura una base nitrogenada, ¿ya? Por estas uniones de cloruro, ¿ya? Los cloruros están en posición cis, por eso es que se llama cisplatino, ¿ya? Esa es la única condición en el fondo de este fármaco, que es el más ocupado. Para que me entiendan un poco, la quimioterapia como tal, que es la que se les da a los pacientes, que son ciclos de quimioterapia, que normalmente se dan una vez a la semana o cada 15 días o cada 21 días, habitualmente el cisplatino se da cada 21, son ciclos que no son solo de un fármaco, sino que son de varios fármacos, tanto orales como sistémicos. Y la mayoría de estas mezclas o de estos mixes tiene al menos algún agente alquilante. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes recibe cisplatino en sus tratamientos. No es la única, pero mayoritariamente lo reciben, ¿ya? Tengo una pregunta. Me pregunta aquí Cata, entonces, ¿puede afectar a las proteínas buenas de nuestro organismo porque que tengan bases nitrogenadas? Sí, señorita, efectivamente, todos los medicamentos que vamos a ver hoy día, pero particularmente los agentes alquilantes, dañan todas las células con las cuales tienen contacto, ¿ya? Todas, y me refiero a todas, tanto buenas como malas. Pero ojo, que cuando las células están quiescentes, es decir, están tranquilas, no están modificando mucho su material genético, se ven dañadas menos, ¿ya? Pero las células que están en alta tasa divisoria, donde su material genético está que se abre, que se cierra, que se duplica, etcétera, son las que se van a ver más afectadas, ¿ya? Esto es súper importante, qué buena la pregunta, es súper importante porque si el cáncer está en desarrollo exagerado, el cisplatino va a ser muy eficiente. Pero si el cáncer es un tumor sólido que no está en división, el fármaco casi no va a servir. Entonces, por eso muchos pacientes que tienen cánceres terminales se preguntan por qué no se les da farmacología de este tipo. Porque en realidad, ¿qué saco con darle un fármaco que le va a producir mucho daño y no va a remitir el cáncer? ¿Ya? En general siempre se trata de hacer quimioterapia, pero a veces no se puede. Dentro de las células más dañadas del paciente que consume estos medicamentos son las células dérmicas y es por eso que estos fármacos producen muchas vesiculaciones. Espera un segundo. Ya, produce muchas vesiculaciones dérmicas, descamación dérmica, se produce daño
dermatológico, pero también daño capilar, y por eso producen alopecia, pérdida del cabello, que es transitoria, pero igual es un problema. Producen descamación del sistema gástrico y por lo tanto producen mucha diarrea, mucho dolor gastrointestinal, pero además de eso son agentes muy tóxicos, así que además son lo que se conoce como eméticos, ¿ya? O sea, en el fondo inducen vómitos y vómitos explosivos que son muy incómodos para el paciente y que además llegan a deshidratar al paciente. Y un paciente que está deshidratado y además está con estos complejos tóxicos puede hacer una insuficiencia renal, que es importante, ¿ya? Por lo tanto, cosas que hay que considerar de estos fármacos es que junto con el cisplatino y esta dosis de quimioterapéuticos se van a administrar otros fármacos para ayudar al paciente. Dentro de ellos se van a dar fármacos como el ondansetron, que ya lo habíamos pasado en clases anteriores, para inhibir la actividad hematógena mediada por la serotonina. Pero además se van a dar fármacos para restituir la actividad inmunológica, porque además estos fármacos van a producir mielosupresión, que son las células clásicas que se dividen en nuestro organismo, ¿ya? Y además se debe en el fondo hidratar muy bien al paciente. Y aquí la enfermería que trabaja directamente con la vía oncológica tiene que encargarse de que el paciente esté muy bien hidratado y se mantenga muy bien hidratado incluso después de que pasa la actividad quimioterapéutica. Para que ustedes se hagan una idea, estos fármacos se pasan por goteo muy lento para no producir daño a nivel de la zona de inyección, ¿ya? En el caso que sea endovenoso. Y el goteo es tan lento que el paciente puede estar hasta 5 horas en la sala de quimioterapia, ¿ya? 5, 6 horas o más, ¿ya? Ahí se le dan todos los medicamentos de apoyo y después el paciente se va para la casa y se le dice normalmente las primeras, cuando son los primeros ciclos, se les dice que vuelve aproximadamente a las 21 semanas para el siguiente ciclo, pero pueden ser ciclos de 15 días o de 7 días dependiendo del paciente. Pero antes de volver a la sala de quimioterapia, el paciente 1 o 2 días antes tiene que hacerse un perfil hematológico completo para ver si no tiene bajo el conteo de células blancas, si no tiene una anemia notoria, porque si el paciente tiene esos problemas, no va a poder aguantar una segunda ronda de quimioterapia. ¿Y por qué no la va a poder aguantar? Porque el cisplatino o cualquiera de estos agentes va a seguir produciéndole daño al DNA a estas otras células que son, comillas, como dijeron ahí, buenas, ¿ya? Entonces, ¿me entendieron la idea? Ahora, ¿dónde voy a utilizar al cisplatino en particular? En todos los tumores, pero hay algunos más que otros, ¿ya? ¿Dónde los voy a utilizar mayoritariamente? Ustedes lo ven ahí arriba, en los sarcomas, en los linfomas. ¿Por qué en los linfomas? Porque ataca, acuérdense, a las células mieloides, así que yo puedo asegurar que va a disminuir las células mieloides. ¿Ya? Ya algunos carcinomas, como los carcinomas de células pequeñas del pulmón y los carcinomas de células germinales, ¿ya? En realidad la lista es mucho más larga, pero la idea no es molestarlos con tanto. ¿Qué cosas hay que saber? Que en general son mayoritariamente asociados a la fase S del ciclo celular. Ahí es donde van a ser muy poderosos, ¿ya? Entonces, célula que esté muy activa en fase S, célula que se va a ver dañada por estos agentes del platino, ¿ya? Y por lo tanto no va a entrar en la fase mitótica. Otra cosa súper importante es que hasta ahora no se ha visto que presenten resistencias importantes de las células cancerígenas a los agentes alquilantes, como sí se ha visto de otros compuestos. ¿Ya? Entonces ustedes tienen ahí el monito, lo que les decía yo, es un platino, son 2 grupos aminados y 2 grupos cloruro. Y aquí se une una base nitrogenada y acá se une la otra base nitrogenada y eso produce un descalabro tridimensional, produciendo entonces el daño al DNA. ¿Ya? Cosas que también tienen que saber de estos fármacos es que, bueno, se unen súper bien a las proteínas plasmáticas, pero cuando se unen a la proteína plasmática pierden su actividad. Por lo tanto, es súper importante saber también cuánto es la función plasmática de nuestros pacientes, para saber que también van a responder, ¿ya? Y lo otro que es importante es que si ustedes se dan cuenta, aproximadamente la T media es de unos 10 o 40 minutos. Piensen ustedes que el paciente se le hizo una infusión lenta, por lo tanto la última gota, recién ahí yo cuento los 40 minutos de su vida media. Y en realidad la infusión que uno le da puede durar hasta 4 semanas en el paciente. Por eso es que generalmente se dan ciclos de 21 días si el paciente no lo tolera bien, se puede correr hasta 4 semanas. Si el paciente abiertamente no tolera el cisplatino, hay que buscar un nuevo sistema de quimioterapia porque no podemos arriesgar la vida del paciente a costa de una terapia
neoplásicas, ¿ya? Antineoplásicas, ¿ya? Otra cosa que les mencionaba yo, que recién les mencioné también, es que hay que tener mucho cuidado con la función renal, ¿ya? Es súper importante estimular a que el paciente consuma agua. Recuerden que el paciente va a estar con vómitos, va a estar con dolor, va a estar con fiebre, fiebre asociada o malestar asociado con temperatura asociado a la toxicidad del medicamento, ¿ya? Entonces hay que estimular a que consuma agua para que mantenga la función renal, porque además si se pierde la hidratación correcta, se pueden producir hemorragias tipocísticas a nivel de los conductos de producción, o sea, de eliminación de la orina, ¿ya? Y eso es un agravante súper importante porque el paciente se va a contaminar de bacterias externas, ya está delicado inmunológicamente hablando y por lo tanto, además ahora se van a ganar una infección que después no van a saber cómo tratar, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos clásicos del cisplatino? Lo más común es la aparición de náuseas y vómitos hasta 120 horas post-administración. La mayoría de los pacientes las declara dentro de las primeras 24 horas post-inyección, ¿ya? Post-administración en realidad. Y además muchos pacientes declaran diarrea. En la mayoría de los pacientes, los derivados serotoninérgicos antieméticos funcionan bastante bien y disminuyen las crisis. No perfecto, pero al menos disminuyen las crisis, disminuyendo al menos el malestar gastrointestinal. La mayoría de los pacientes tiene pérdida del cabello y alopecia, que generalmente aparece entre la primera y segundo ciclo de quimioterapia, pero ya es profundo y notorio desde el segundo ciclo en adelante, ¿ya? Es reversible en el sentido de que una vez que se quita, o sea, se acaban los ciclos de quimioterapia, el cabello vuelve a crecer nuevamente, ¿ya? Hay, en algunos pacientes se detecta pérdida de la capacidad de percibir los sabores de los alimentos, ¿ya? Esto genera que además el paciente tienda a alimentarse mal, por lo tanto hay que apoyar mucho también en el sentido de que la alimentación sea correcta y sea además una alimentación que pueda tolerar a nivel gastrointestinal y no produzca más daño que el cisplatino como tal, ¿ya? Puede producir hipo, pero eso es un efecto que en el general se asocia a algunos pacientes y es rápidamente reversible. Produce toxicidad renal por lo que les había mencionado, produce riesgo de infecciones por lo que les había mencionado, y en algunos pacientes también aparece una neuropatía, neuropatía, donde aparecen cambios bruscos de la temperatura, intolerancia al frío, por ejemplo, cambios en estructura de movimientos, temblores, etcétera, ¿ya? Cosas importantes también a determinar es que en general la mayoría de estos medicamentos debería, o sea, de estos efectos adversos debería desaparecer a los 21 días para que el paciente se prepare funcionalmente para la siguiente ronda. Una cosa interesante de esto es que hay un tema que se llama el nadir, que ustedes lo ven ahí en rojo, que es la aparición de efectos inmunológicos y hematológicos que son graves para el paciente, ¿ya? Y el nadir es una especie de caída abrupta de la función hematológica y de la función inmunológica, ¿ya? Que en el caso de los pacientes con linfomas o con leucemias linfoblásticas, uno espera el nadir para que efectivamente disminuya las células cancerosas. Pero en los pacientes con otro tipo de tumoraciones, el nadir puede ser un indicador de que el paciente no ha tolerado bien la terapia, ¿ya? Y eso significa que si no está en buenas condiciones, yo no puedo hacer el siguiente ciclo, ¿ya? Entonces, siempre es importante evaluar al paciente por lo menos 24 o 48 horas antes de cada ciclo quimioterapéutico, ¿ya? Ahora, dentro del fármaco que acabamos de hablar, que es el cisplatino, que es el más importante, yo no solamente puedo dar el ondansetron o fármacos que aporten la respuesta inmunológica, también puedo darle al paciente glucocorticoides para disminuir la actividad de la zona del gatillo en el sentido de las náuseas, los mareos o las respuestas hematológicas exageradas, ¿ya? Pero además de eso, también puedo dar este fármaco que ustedes ven aquí al frente, que es la aminofostina, ¿ya? Que es un fármaco que es un protector del daño de los platinos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la aminofostina? La aminofostina produce una reducción de la respuesta oxidante mediada por el platino, pero solo en aquellas células que están funcionando de manera adecuada al estrés oxidativo. Por lo tanto, vamos a decir que las células sanas, ¿ya? Es decir, que las células tumorales no van a recibir el beneficio de la aminofostina.
Por lo tanto, yo lo que voy a hacer cuando administro los complejos de platino es que lo voy a administrar junto con la aminofostina para que la aminofostina proteja del estrés oxidativo a las células dañadas, ya a las células, perdón, a las células buenas para que no se confundan con las dañadas. Y eso va a permitir que proteja del daño renal, del daño neurológico y del daño mieloide cuando se deben dar dosis muy altas o muy seguidas de cisplatino, ¿ya? Eh, Esto me sirve solo cuando yo no quiero atacar la respuesta mieloide, porque si quiero atacar la respuesta mieloide, no puedo en el fondo administrar aminofostina, porque no, yo no quiero proteger esa vía, ¿ya? Pero es un fármaco que sirve para reducir los efectos adversos de mi paciente y para ser más tolerables y poder resistir a más ciclos de quimioterapia en mis pacientes que están consumiendo derivados del platino, ¿ya? Consultas hasta ahí, chicos, que es el fármaco más importante. De aquí en adelante me tiro a explicarles algo otros interesantes, pero no más, no tan relevantes. Ya, si no hay dudas, sigo comentando. Después, dentro de esta familia que les había mostrado yo, de los varios fármacos que activaban o actuaban sobre varios ciclos, vamos a tener un grupo de compuestos que son compuestos naturales, derivados de Taxus taxanos, que es la planta que ustedes ven ahí abajo, ¿ya? Que yo probablemente más de alguna vez la han visto, que se relaciona como con estas plantitas de Navidad en los países del hemisferio norte. Ya esta planta produce derivados de los taxanos que hace algunos años atrás, particularmente en la época de los 60, se descubrió que inhibían el ciclo celular de las células humanas, ¿ya? Dentro de estos fármacos tenemos al paclitaxel y el docetaxel, siendo el paclitaxel el que más comúnmente se administra con el cisplatino, ¿ya? En el fondo la dosis que se da es cisplatino más paclitaxel, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos lo que hacen es que se unen de manera preferente y reversible a las unidades beta-tubulinas, ¿ya? Y las unidades beta-tubulinas son muy importantes en la aparición de los usos mitóticos, ¿ya? Pero también son muy importantes en todo lo que es la estructura tridimensional celular. Por lo tanto, al unirse a esta beta-tubulina, va a formar polímeros de beta-tubulinas que no tienen la forma celular estándar, ¿ya? Y por lo tanto van a producir o dar rigidez celular, ¿ya? Y la célula va a perder sus funciones normales clásicas de movimiento de vesículas, de movimiento de membranas, pero además, y lo más importante, es que cuando ingresa al ciclo celular, cuando active particularmente pase de GM a G2 a M, lo que va a ocurrir es que la célula necesita mucho movimiento para formar el uso, mucho movimiento de túbulos, ¿ya? Entonces, esta célula, con la formación de estos polímeros, ya no va a poder formar el uso y por lo tanto la célula no se va a poder dividir y va a entrar en una fase de apoptosis y muerte, ¿ya? Estos taxanos son muy útiles si se usan entonces en fases mitóticas muy exageradas, ¿ya? Y para eso entonces son recomendados su uso en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario y en el cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces ahí, para que ustedes entiendan un poco la idea, lo que va a ocurrir es que cuando la célula entra en esta fase de división celular y requiere la formación del uso mitótico, ¿ya? Con la formación de estas unidades de tubulina, lo que va a ocurrir es que el taxano va a inhibir esta producción y por lo tanto la célula nunca jamás va a poder dividirse. Y no sé si ustedes saben, pero las células cuando detectan una poliploidía, poliploidía es cuando uno tiene más material genético del necesario, ¿ya? El único momento donde se acepta una poliploidía es cuando hay diploidía en la fase mitótica, ¿ya? En cualquier otra fase del ciclo celular, si nosotros tenemos una diploidía o una poliploidía, la célula inmediatamente activa las cascadas de muerte celular. Por lo tanto, una de las maneras de actuar este fármaco es que esta célula que ustedes ven acá al frente, al no dividirse, van a aparecer componentes diploides o más. O sea, en el fondo vamos a tener no solamente un juego de cromosomas o dos juegos, sino que vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7 juegos, porque la célula neoplásica va a querer dividirse, pero el fármaco le va a impedir la división. ¿Ya? Entonces, cuando le impide la división, van a aparecer muchos pares de cromosomas y la célula lo va a detectar como algo dañino y va a entrar en fase apoptótica. ¿Ya? Dentro de los taxanos, ya, y me retaron, me dijeron que iba muy rápido. Ya, me detengo. Vuelvo atrás. Gracias, Isidora.
Ya, lo que les había dicho entonces, a modo de resumen de lo anterior, es que teníamos fármacos que son derivados de una planta natural, ¿cierto? Que era de Taxus, me voy a volver un segundo, que era de Taxus, ¿ya? Taxano, que es la plantita que está ahí abajo, y que producía al paclitaxel y el 12-taxel, siendo el paclitaxel el que se utiliza habitualmente con el cisplatino, ¿ya? ¿Y cuál era la actividad de estos fármacos, de estos taxanos? Lo que hacían es que se unen a la subunidad beta de tubulina y al unirse a la subunidad beta de tubulina hacen que estos polimericen de manera inadecuada, por así decirlo, no de la manera tridimensional clásica de la célula, ¿ya? Y al producir este cambio en la polimerización, la célula va a perder funcionalidad debido a que una célula para que funcione necesita un citoesqueleto óptimo, ¿cierto? Y por lo tanto la célula ya no va a poder mover sus vesículas, ya no va a poder en el fondo mover o producir cambios en su membrana, etc. Pero más importante que eso ocurre cuando la célula tiene que entrar en una fase de división, que las células cancerígenas entran en muchas fases de división muy rápido, ¿ya? Entonces, para que las células cancerígenas entren en su fase de división, requieren la aparición del uso mitótico, ya que son moléculas que ustedes ven ahí al frente, de tubulina, que lo que hacen es que tiran en el fondo los cromosomas para cada lado y después las células se dividen, ¿ya? Con la presencia del taxano, la célula, como no puede producir estos usos de manera adecuada y son muy rígidos, la célula no se puede dividir, no puede dividir su componente citoplasmático, pero la célula sí produjo una división de su juego cromosómico. Por lo tanto, nosotros habitualmente en una célula sana, nosotros tenemos 2N cromosomas, es decir, nuestro juego cromosómico diploide, 2 veces nuestro juego, ¿ya? Y ahí nos consideramos sanos. Pero cuando nosotros estamos en fase de mitosis, nosotros podemos tener 4N, pero solo en esa fase, ¿ya? En cualquier otra fase donde tengamos 4 veces nuestro juego cromosómico, la célula lo detecta como algo muy dañado y la célula entra en mitosis, o sea, perdón, en apoptosis, y se mata la célula. Ya la apoptosis es cuando se mata a sí misma o se sacrifica en pos de los demás, ¿ya? Cuando la célula cancerosa se quiere dividir de manera exagerada, va a producir estos juegos poliploides, es decir, de muchos N de cromosomas. No el clásico 2N de salud, sino que puede producir 4N, 6N, 8N, etc. Siendo lo más común el 4N. Pero para que la célula no la reconozca como tóxica, lo que hace la célula neoplásica es que se va dividiendo en células más chiquititas. Por eso generalmente son células microcíticas, de tamaño y cuerpo más pequeño. Entonces ahí el cuerpo no detecta que, o sea, la célula no detecta que está dañada y vuelve a crecer y vuelve a dividirse y empieza a crecer el tejido tumoral. Entonces, para que esto no ocurra, el taxano inhibe a este uso y la célula cuando se quiera dividir no va a poder y se va a tener que sacrificar, lo cual va a producir una pérdida de la masa tumoral. Ya esa es como la gracia de los taxanos. Ahora, a nivel de la farmacología de estos grupos de fármacos, vamos a decir que se une muy bien a las proteínas plasmáticas, no pierde su actividad de unión a las proteínas, pero sí le aumenta la vida media, ¿ya? Así que ahí va a depender nuevamente de la actividad de las proteínas plasmáticas de nuestro paciente. En general, este fármaco se elimina por el metabolismo hepático, así que ojalá que nuestro paciente en el fondo no tenga trastornos hepáticos para no tener problemas con la eliminación del fármaco y este no se haga tóxico. Y como ven ustedes, la T media es muy variable, ya va desde los 5 horas post inoculación del fármaco hasta casi los 2-3 días, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, lo mismo que con el cisplatino, hacer un seguimiento hematológico del paciente posterior a la administración de la quimioterapia. ¿Cuáles son los efectos adversos observables de los taxanos? Lo más común es la hipersensibilidad inmunológica, ¿ya? ¿Cómo evitamos la hipersensibilidad inmunológica? Le damos dosis altas de corticoides al paciente, ¿ya? Entonces ahora le estamos agregando varios medicamentos, si ustedes se fijan, a la quimioterapia. Además, hay trastornos unguiales
potentes, en el sentido de que el paciente puede llegar a perder la uña, se les puede caer la uña, desprendiéndosela en el fondo del lecho unguial. El paciente además tiene mielosupresión con una neutropenia marcada, la alopecia que ya habíamos mencionado y dolor asociado a las articulaciones y musculatura. Por lo tanto, tienen que sumar los efectos adversos anteriores del cisplatino a los efectos que ahora le dan los taxanos, porque en el fondo el paciente va a tener la sumatoria de ambos fármacos dentro de su organismo. Entonces les decía yo, la quimioterapia no es un fármaco, son varios fármacos, donde habitualmente son o triterapias, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, el paclitaxel se da en minutos de infusión, o sea, una gota, un minuto aproximadamente, en los pacientes que lo toleran bien. En los pacientes que no lo toleran bien, uno tiene que esperar hasta 2 o 3 minutos por gota de paclitaxel, ¿ya? Las reacciones rápidas que ustedes van a observar, porque ustedes van a ser los que van a estar ahí en la sala de quimioterapia, los que les interesa la oncología, lo más común que ustedes van a observar en su paciente posterior a administración de estos fármacos va a ser la disnea, la hipotensión, la aparición de vesiculaciones en la piel y eritema, un dolor particularmente de espalda, pero pueden haber otros dolores como dolor pectoral, dolor abdominal o dolor pélvico, ¿ya? La mayoría de los pacientes presenta alguno de estos síntomas, ¿ya? Solo el 1%, el 2% presenta síntomas graves que requieren el retirar en el fondo la cánula para que el paciente no vaya a hacer una respuesta en el fondo disminuye el beneficio del uso del paclitaxel con el cisplatino, ¿ya? Pero a lo mismo que el cisplatino, ustedes tienen que estar atentos de las reacciones dermatológicas, de las reacciones hematológicas y también del nivel de hidratación para predisponer una buena función renal, ¿ya? Después de esto, el ciclo que se da del paclitaxel es el mismo ciclo que se da con el cisplatino. Es decir, la quimioterapia se da en conjunto y se deja descansar al paciente lo suficiente para que recupere su función mieloide y su función hematológica, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? Ya. Sigo. No son tantos los que me quedan por si acaso. Otro grupo de fármacos que es muy importante también a nivel de la neoplasia, de los antineoplásicos, recuerden que no los vamos a pasar todos, son otro grupo de fármacos derivados de agentes naturales, ¿ya? Estos fármacos también fueron descubiertos por ahí por los años 60, un poco antes, y son lo que se conocen como alcaloides de la vinca. Las plantas se llama vinca per vinca, ¿ya? Y esta florcita que ustedes ven ahí de 5 pétalos de múltiples colores. La planta originariamente proviene desde Madagascar, llegó hasta la zona del Caribe y ahora en realidad se encuentra en varios lugares de Latinoamérica, ¿ya? Las tallos y las flores de estas plantas se utiliza en las comunidades nativas de muchos países con la finalidad de disminuir la respuesta asociada a la diabetes, o sea, en el fondo el aumento de la glucosa en sangre para disminuir la presión arterial y para producir cuadros de defecación rápida, en el fondo para inducir diarrea cuando el paciente está intoxicado, ¿ya? Se utilizan para muchas cosas más. Y a raíz de eso es que se descubrió que los pacientes que consumían dosis muy altas de la vinca per vinca tenían muerte celular necrótica. Y es ahí donde se empezó a ensayar entonces como agente antineoplásico, ¿ya? En la actualidad, aquí en Chile tenemos a la vinblastina, la vincristina y la vindecina. Todos empiezan con vin por la vinca, ¿ya? Los más utilizados son la vinblastina y la vincristina y suelen ser los fármacos que se asocian con los dos anteriores, o sea, en el fondo cuando el paciente requiere triterapia, ¿ya? O si no, también se pueden utilizar como biterapia con el cisplatino o un derivado de los platinos, donde se utilizan mayoritariamente en los cánceres de mamas y en los cánceres de células germinales y testiculares, y también en todo tipo de linfomas y de células mieloides, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los alcaloides de la vinca como familia general? Son cicloespecíficos,
y también polimerizan la tubulina, pero a diferencia de los taxanos, la polimerizan solo cuando la célula está formando este uso mitótico. No polimerizan la tubulina en ningún otro estadio celular, ¿ya? Por lo tanto, son muy específicas de las células en división de alta tasa, ¿ya? ¿Y qué es lo que producen? Producen inmediatamente la muerte celular, ¿ya? Entonces son fármacos que son muy buenos en el fondo para inhibir cánceres de crecimientos muy rápidos, como por ejemplo el cáncer de mama, ¿ya? Cosas que ustedes tienen que conocer de estos fármacos. Primero, que son tan tóxicos como los anteriores o incluso más, ¿ya? Lo más común, como todas estas familias, es que produzcan trastornos mieloides, particularmente neutropenia. Pero se ha visto, por desgracia, que también producen neurotoxicidad acumulativa. Eso quiere decir que a mayor round o ciclos de quimioterapia, mayor es la probabilidad de que aparezcan trastornos neurológicos. Hay trastornos neurológicos básicos como temblores, trastornos de la motilidad gastrointestinal, pero hay otros mucho más complejos que pueden llevar a trastornos del sistema nervioso central, ¿ya? La mayoría de los pacientes, además, presenta fatiga notoria y irritación en la zona de administración, ¿ya? Otra cosa súper importante es que nosotros, los chilenos, que derivamos de la raza mapuche, los argentinos también, tenemos un gen en nuestro sistema, digamos, que se llama gen MDR. MDR viene de Multi-Disease Resistance, o sea, resistencias múltiples a medicamentos, ¿ya? Y a diferentes enfermedades. Este es un gen que si bien es súper útil porque evita que los chilenos suframos de intoxicaciones clásicas que ocurren en otros países, por ejemplo, la tolerancia al agua, la tolerancia a los cloros, etcétera. Por otro lado, un gen que es relativamente dañino en los pacientes que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque este gen MDR hace que se inhiba rápidamente a nivel gastrointestinal las sustancias potencialmente tóxicas. Por eso es que es bueno, ¿ya? Mientras más porcentaje nosotros tengamos de raza mapuche, mayor probabilidad es que tengamos este gen MDR y por lo tanto mayor probabilidad es que nosotros metabolicemos a nivel intestinal las sustancias tóxicas, ¿ya? Hasta ahí, súper bien. El problema es que fármacos como la vinca, derivados de la vinca, también se metabolizan muy rápido por el MDR. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos el MDR muy activo, nosotros podemos eliminar metabólicamente a los derivados de la vinca por la vía gastrointestinal, haciendo que la vinca nunca tenga su efecto antineoplásico óptimo en los pacientes que sean derivados de la raza mapuche, ¿ya? Esto es súper importante porque, por ejemplo, en los cánceres testiculares es muy difícil tratar a los pacientes que tienen mayor herencia mapuche, ¿ya? Producto de que son metabolizadores rápidos del MDR, ¿ya? Y por lo tanto no se puede producir cambios en la polimerización de la tubulina, ¿ya? Esto no significa que no se pueda hacer en el fondo con el paciente, pero hay un riesgo mayor de intoxicación por sobre el beneficio del uso de este fármaco. Así que en general es súper importante que uno tenga claro y asuma en el fondo su herencia genómica para saber cuál es el mejor tratamiento farmacológico frente a la quimioterapia, ¿ya? No es que se descarte absolutamente, pero se pueden buscar otras alternativas que sean más óptimas para el paciente, ¿ya? Ese es como un dato que les puede ser interesante. Otros fármacos, y aquí ya les voy a mencionar nomás, ¿ya? Otros fármacos que también se utilizan en la clínica son, para que ustedes se hagan una idea, antimetabólicos, que son sustancias análogas a diferentes componentes naturales. Tenemos, por ejemplo, fármacos que son análogos del ácido fólico, particularmente el metotrexato. El metotrexato es un fármaco que se utiliza para la artritis reumatoide, ¿ya? Ese es su uso. Pero se ha visto que cuando trata, en el fondo para el tratamiento de la artritis reumatoide, se ha visto que produce inhibición del desarrollo metabólico de las células que tienen alta tasa metabólica. Por lo tanto, nosotros podemos usar el metotrexato como apoyo a la quimioterapia para aquellas células que tienen tasas metabólicas muy altas, cáncer de tiroides, cáncer de mama, por ejemplo, ¿ya? Después tenemos otros fármacos como los análogos de purina, que el fármaco es la seimercaptopurina, y lo que hace
es que inhibe a la polimerasa cuando está leyendo las purinas, ¿ya? Entonces la polimerasa cuando está haciendo una lectura rápida en los cánceres de mucha división celular, va a inhibir a la lectura de las purinas y por lo tanto se va a caer la lectura del mensajero y no se van a producir las proteínas citoplasmáticas, ¿ya? ¿Dónde se utiliza esto? En la leucemia linfoblástica aguda. Ambos se pueden utilizar por si acaso en esa misma patología, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, a los análogos de las pirimidinas. Mismo cuento que el anterior, solo que ahora es cuando se lee la pirimidina. El más utilizado es el 5-FU, que es el que ustedes ven ahí, que es el 5-fluorouracilo, ¿ya? Este fármaco inhibe nuevamente la lectura de la polimerasa cuando se topa con las pirimidinas. No hay mensajero, si no hay mensajero, no hay producción de proteínas, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? En cáncer dermatológicos, pancreáticos y colon cuando son sólidos, ¿ya? También tenemos fármacos que inhiben, así como estas inhibían a las polimerasas, tenemos fármacos que inhiben a las isomerasas, ¿ya? Que son las que cambian la estructura del DNA y abren la estructura del DNA. Dentro de ellos, los más utilizados aquí en Chile son el topotecan y el etopósido, que son esos dos que están ahí. ¿Dónde se utilizan? Cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de páncreas. Aquí son algunos nombres, ¿ya? Dentro de los que les mencioné recién, que ustedes se fijen que yo solo mencioné algunos, aunque son más, ¿ya? Hay algunos que son entretenidos como para verlos, como para que ustedes los conozcan. Tenemos entonces de los análogos de pirimidinas al 5-FU o 5-fluorouracilo, ¿ya? Literalmente, para que ustedes se dan cuenta, la idea es que es un uracilo que tiene un grupo fluorado en la posición 5, nada más que eso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Lo que les mencionaba yo, pues se une el 5-fluorouracilo vía polimerasa al material genómico y como no es el uracilo como tal, sino que es un análogo, no se puede seguir haciendo la lectura del material genético, ¿cierto? Y por lo tanto, producto de esta combinación covalente con el DNA, se va a perder la actividad genómica y por lo tanto no se va a poder leer el ARN de manera adecuada, ¿ya? Los efectos adversos del 5-fluorouracilo, como todos los de este grupo que les acabo de mencionar, producen mielodepresión, pero también se ha visto que producen toxicidad gástrica y toxicidad hepática, ¿ya? A ver si puedo seguir acá. Y también tenemos otros fármacos, no me voy a meter en esto para no enredarlos más, porque esto ya es mucho, pero comentarles que existen toda una familia de fármacos nuevos que se llaman inhibidores de las PK, o inhibidores de la proteína quinasa, que tienen, cuando ustedes vean esta terminación ahí al frente, en los fármacos, cuando uno va leyendo el nombre del fármaco, hay algunos fármacos que tienen terminación NIV, NIV, y eso es un indicador de que son moléculas pequeñas que inhiben a las proteínas quinasas. Si el fármaco tiene terminación MAB, significa que es un anticuerpo monoclonal, monoclonal antibody, ¿ya? Eso solamente un tip para que ustedes conozcan cuando los fármacos tienen estos nombres extraños, es porque qué tipo de análogos son, ¿ya? De la familia de los inhibidores de proteínas, los anticuerpos monoclonales es lo que se viene en la actualidad, ya que es lo que la gente conoce como inmunoterapia, ¿ya? Inmunoterapias hay para muchísimas patologías, ¿ya? En particular, las patologías que mejor se ven beneficiadas de la inmunoterapia son las patologías reumatoides, las patologías con actividad inmunológica, porque yo con el anticuerpo puedo inhibir la actividad inmunológica, ¿ya? Pero eso no significa que no sean útiles también en el cáncer, ¿ya? Y de las terapias inmunológicas que se utilizan en cáncer, tenemos muchos fármacos, pero los más utilizados son los que ven ustedes ahí al frente, que son trastuzumab, cetuximab, fíjense que terminan en MAB, ¿ya? Y lepatinib. Lepatinib termina en NIV, significa que es una molécula que inhibe una proteína quinasa, ¿ya? Estos fármacos son súper caros por si acaso, chicos. O sea, si ya los quimioterapéuticos son caros, estos son más caros todavía. Pero son muy específicos cuando yo tengo algún crecimiento en particular de un tipo celular. Por ejemplo, el trastuzumab inhibe de manera muy selectiva a un receptor, que es el HER2, ¿ya? Y hay pacientes que expresan HER2 de manera muy exagerada en el cáncer de mama, en el cáncer de estómago y en el cáncer de esófago. Para esos pacientes que tienen ese fenotipo
de HER2, es muy útil dar el trastuzumab para no tener que dar la quimioterapia. Es decir, yo le doy un fármaco específico para el tipo de cáncer que tiene, lo cual va a generar que al inhibirse el HER2, la célula cancerosa entre en apoptosis y muera. Y aquí yo estoy atacando solo la célula cancerosa, no como con los otros quimioterapéuticos que atacaba también células buenas y malas, ¿ya? Esto es súper interesante porque hace que la terapia sea más específica, el paciente lo tolere mejor y la recuperabilidad del paciente sea mayor, ¿ya? Entonces ahí les mostré un ejemplo, los demás también son ejemplos. El cetuximab se une al receptor de crecimiento de factor epidérmico, ¿ya? Y se utiliza en cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello, ¿ya? Pero solo de origen epidérmico, porque solo se une al receptor epidérmico, ¿ya? Y también comentarles que dentro de ese mismo, ya insisto que estos solo son algunos más para que los vayan conociendo, nosotros podemos en realidad inhibir una cantidad de ciclos, o sea, de segundos mensajeros dentro de las células. Por ejemplo, acá tenemos un fármaco que es el rotinib, que inhiben a las tirosina quinasas de este factor epidérmico. Por lo tanto, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un crecimiento epidérmico asociado a este receptor y por una sobreexpresión de estas tirosinoquinasas, yo le puedo dar estos fármacos. Esto es solo para que ustedes me entiendan de que yo puedo inhibir particularmente algunas vías en pacientes específicos, ¿ya? Y si uno mira los efectos adversos, si bien son importantes, son mucho menos complejos que la quimioterapia clásica. Por ejemplo, acá ya el paciente puede presentar rash, puede presentar diarrea, puede presentar algún tipo de neumonitis y algún evento cardíaco. Pero si ustedes se fijan, aquí ya no tengo mielosupresión, acá ya no tengo alopecia, acá ya no tengo trastornos hematológicos ni eméticos, ¿ya? Ni tampoco inmunológicos. Y eso, porque finalmente solo les quería comentar y mencionarles si ustedes conocen la situación de la talidomida aquí en Chile. Si ustedes habían escuchado algo de esto y lo que ocurría en el fondo históricamente con la talidomida, yo no sé si ustedes saben que es la historia negra de las personas que practicamos el conocimiento de la farmacología. Este es como la vergüenza de la farmacología es la talidomida. ¿Ustedes saben por qué? Ya, Cata me dice que no. No, Daniela también me dice que no. Mire cómo va, esto es intergeneracional, pero esto es súper importante que ustedes lo conozcan, chicos. Yo les comento, voy a cambiar cámara por si acaso, para que me vean, para no estar tan escondida. Igual no me ven mucho, porque no tengo mucha luz. Yo les cuento que en la década post-hippie, post-revolución femenina, que es lo más importante de los hippies para mí fue la revolución femenina, una de las cosas más importantes es que la mujer tuviera la capacidad de tener un rol médico, no solamente materno, sobre su maternidad, sobre su fertilidad, ¿cierto? Y sobre el desarrollo en el fondo del feto, ¿ya? Entonces, en esa época aparecen casi todos los conceptivos antiguos que son como los padres de los conceptivos actuales. Bueno, dentro de ellos también la idea, hasta antes de los años 60, es que la mujer tenía que vivir su embarazo como Dios se lo daba al mundo, ¿ya? Eso implicaba que si la mujer tenía dolores, tenía mareos, se los tenía que aguantar aunque eso ocurriera, generara en su muerte, ¿ya? Después de esta revolución, se empezó a medicar a la mujer embarazada, dándole vitamina, dándole fármacos antinauseosos, fármacos en el fondo para mantener la estabilidad hematológica, etcétera. Muchos tipos de fármacos. Y dentro de ellos apareció un fármaco que mantenía a la mujer en un estado relativamente óptimo antes del embarazo y durante el embarazo, ya que era la talidomida. Este fármaco permitía, en el fondo, que la paciente no tuviera tantas náuseas, que su sistema hormonal se regulara. Entonces era un fármaco ideal que los ginecólogos podían así mantener a las mujeres contentas en el fondo durante su desarrollo gestacional. Este fármaco se administró durante los 60, los 70, aprox. El punto está en que junto con la aparición de este fármaco empezó a aparecer a nivel mundial una patología del nacimiento que antes no se había visto mucho, que es una disminución del desarrollo de las células germinales de los hombros y de las caderas, ¿ya? Y por lo tanto, dependiendo del estado de desarrollo del feto, el feto podía nacer con dedos menos, con manos menos, con
muñeca, antebrazo, brazo, ¿ya? Los casos más extremos, el niño nacía sin brazos y sin piernas, ¿ya? Entonces, al principio se pensó que esta era una patología que estaba asociada, qué sé yo, al consumo de marihuana, al consumo de otras drogas, etcétera, al mal vivir de las mujeres, no sé, al pecado, como ustedes quieran llamarlo. Pero, pasando unos 10 o 12 años, un médico español dijo, oye, acá hay una relación aparente entre mis pacientes, entre aquellas que consumieron más talidomida y la aparición de este trastorno del desarrollo fetal, ¿ya? Y en relación a eso se presentó la primera alarma y de repente los médicos del mundo, lo publicó de hecho, y los médicos del mundo saltaron, los ginecólogos, y fue como, oye, a mis pacientes les pasa lo mismo, si consumen talidomida los niños nacen con trastornos fetales graves, ya, muy graves. Y en algunos casos incluso los fetos no nacían, no vivían, ya se producían trastornos cardiovasculares, trastornos del labio leporino, trastornos auditivos, etcétera, ¿ya? O sea, lo menos grave era que no había desarrollo germinal. Y eran todos los pacientes que las mujeres lo habían consumido pasaban por esta situación. Llegó a tal punto que el fármaco tuvo que ser eliminado de la zona norte, digamos, del mundo, porque a todo esto la empresa que lo vendía se negaba a reconocer que su fármaco era teratogénico. Hasta antes de la talidomida no se creía que los fármacos pudiesen producir daño en el feto. O sea, la talidomida marca un quiebre en el fondo, en el uso farmacológico real de la mujer en el uso durante el embarazo, ¿ya? Y genera lo que se llama la epidemia de la talidomida. De hecho, fue una epidemia porque eran miles de cientos de casos, que incluso puede haber llegado a millones y no se supo, porque hay países donde abiertamente no se informó, estoy hablando de Asia, de África, etcétera. ¿Ya? Y hay otros países como nosotros que somos más lentejas en generar cambios legales, y aquí en Chile la talidomida fue utilizada hasta los 70, mediados de los 70, o sea, casi 10 años después de lo que se prohibió en España, en Europa, etcétera, ¿ya? Y la empresa dueña de la talidomida obviamente entró en quiebra porque empezaron a aparecer los juicios legales, y hasta el día de hoy la empresa está pagando indemnización a cada uno de esos niños que nacieron con teratogenia por la talidomida. Por eso les comento yo que esta es como la historia negra de la farmacología, porque en el fondo la empresa era súper famosa y conocida. Entonces era como, oye, obvio, este fármaco es muy bueno para la embarazada. Y se demoraron más de 10 años en darse cuenta de que no solamente no era bueno para la embarazada, sino que además producía muchísimo daño posterior. Y hay personas, estamos hablando de la década de los 70, estoy diciendo que las personas ahora tienen 50 años o 60 años, las víctimas de la talidomida, ¿ya? Por eso digo que es intergeneracional, porque ustedes tienen que saber esto, tienen que conocerlo. La talidomida no es la única, es la más potente y justo me cabe en la clase de cáncer. Pero para que ustedes sepan, los primeros anticonceptivos que se utilizaron en la clínica, estoy hablando todo esto de la época de la revolución, producían infertilidad. Y es por eso que, por ejemplo, las hijas de las mujeres hippies tienen un mayor índice de infertilidad que las mujeres antes de la época de los 60. ¿Ya? Antes de la época de los 60 la infertilidad casi no existía, y ustedes se preguntan ahora si existe la infertilidad. Es un temazo, existe, hay un porcentaje importante de la población. ¿Por qué? Porque nos vimos expuestos a los primeros inhibidores estrogénicos. De estos inhibidores estrogénicos nacen los anticonceptivos actuales, que son más seguros, que los vemos en la clase de anticonceptivos. Y también de estos inhibidores estrogénicos nace el tamoxifen, que es el fármaco para tratar el cáncer de células estrogénicas, o sea, particularmente el cáncer de mama, pero también el cáncer de labios vaginales, el cáncer cervicuterino, etcétera, ¿ya? ¿Por qué les menciono la talidomida? Porque después de que la talidomida recibió su demanda, de que se pagaron las indemnizaciones hasta el día de hoy, insisto que mientras esté vivo el paciente se deben pagar las indemnizaciones, eh, la talidomida cayó en un descrédito, en un olvido, y nadie más quiso saber de la talidomida, pero resulta que hace algunos 10 o 15 años atrás, un grupo experimental en otro país dijo, oye, pero si la talidomida inhibe las células germinales, entonces es útil para el cáncer de célula germinal, obvio, si lo inhibe. Entonces se dio cuenta que si lo ensayaba ya en modelos animales primero, porque no se podía ensayar en modelos humanos, se dieron cuenta de que la talidomida inhibía, y ahora sí con estudios fuertes, o sea, con estudios de laboratorio reales, inhibía la relación entre los linfocitos TCD8 y TCD4,
y inhibía a un factor, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que son factores importantes en la producción de de las respuestas inmunitarias potentes. O sea, cuando uno tiene una respuesta inmunitaria potente, aparecen estos factores, ¿ya? Y entonces se dieron cuenta de que aquellas células, o sea, aquellos cánceres de células germinales potentes, los más graves, los que los pacientes se resisten en el fondo y mueren muy rápido, a estos pacientes que en el fondo uno les da 6 meses o menos, tenían mucha producción de estos factores y además tenían mucha producción de células germinales. Entonces se les empezó a administrar experimentalmente en los años, finales de los años 2000, talidomida. Y adivinen qué, los pacientes sobrevivían al mieloma múltiple, que es uno de los cánceres más potentes y que mayor tasa de muerte contienen, además del eritema nodoso leproso, que son muy, muy, muy mortales. Y nosotros, o sea, con este medicamento yo le podía dar una sobrevida al paciente de 3 meses, 6 meses a 2 años, 3 años, o sea, daba una buena sobrevida, ¿ya? Ahora, ustedes entenderán que la talidomida solo se puede utilizar en casos muy exclusivos, donde se justifica el riesgo-beneficio. En la actualidad, el fármaco no se vende en Chile, hay que comprarlo a la empresa productora, y además no se puede dar en mujeres en edad fértil, bajo ningún punto de vista. O sea, la empresa no se va a atrever de nuevo, ¿ya? Entonces solo se da en mujeres post-edad fértil y o en varones, ¿ya? Hasta ahí llego en el fondo para que ustedes me entiendan cómo la ciencia va funcionando, ¿ya? Aquí esto es cómo funciona la talidomida, pero en el fondo es para que se hagan una idea de que los pacientes, fíjense ustedes la cantidad de tumoraciones que tiene ese paciente, no sé si las ven, o sea, yo las veo, ahí, 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 acá miren en el tejido cerebral, esto es un mieloma. Estos pacientes que en el fondo estaban condenados a morir, ahora podemos mejorarle su sobrevida gracias a la talidomida, siempre y cuando consideremos los efectos adversos, que son muy potentes, ¿ya? Entonces, para terminar mi clase, explicarles que los quimioterapéuticos son compuestos tóxicos, ¿ya? O sea, partimos de la base que esto es un compuesto tóxico y que en el fondo ningún paciente normal se lo vamos a administrar, ¿ya? A ningún paciente le vamos a administrar quimioterapia, ¿ya? Algunas veces los quimioterapéuticos son derivados de antibióticos, pero debido a su toxicidad ya no se utilizan como antibióticos. O son fármacos que se utilizan, por ejemplo, para las artritis reumatoides, pero en dosis que son mucho más potentes para producir en el fondo el daño tóxico. En el fondo lo que nosotros buscamos con la quimioterapia es dañar a las células, pero cuando dañamos a las células malignas, también dañamos a nuestras células sanas. Por lo tanto, hay que tratar de buscar estrategias que permitan más especificidad, o sea, tratar más las tumorales sobre las sanas, pero eso nos va a indicar que igual vamos a tener efectos adversos que son potentes en mi paciente y es algo que se debe convenir y congeniar. No se puede forzar a un paciente a pasar por una fase de quimioterapia donde no necesariamente le vamos a dar una mayor sobrevida o le vamos a hacer sentir mejor su estadio paliativo, ¿ya? Recuerden que la quimioterapia no siempre es para curar el cáncer. A veces la quimioterapia es para darle mayor calidad de vida a los pacientes, ¿ya? Así que es algo convenido y congeniado y es con el paciente, ¿ya? Otra cosa súper importante es que la mayoría de estos fármacos entonces inhiben las fases de crecimiento, pero también pueden inhibir otro tipo de factores, generalmente metabólicos, como cambios en la irrigación, cambios hematológicos, cambios neurológicos, cambios inmunológicos, cambios en el metabolismo de nutrientes, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, también nuestras células sanas se van a ver afectadas por estos otros cambios, por los cambios mieloides, los cambios gástricos, qué sé yo, los cambios en los niveles de neutrófilos, ¿ya? Y esto en el fondo es importante porque el paciente tiene que estar en buenas condiciones para sobrevivir a cada uno de los ciclos de quimioterapia, ¿ya? Y terminando finalmente, para que ustedes entiendan, la mayoría de los tejidos sanos, estoy hablando del sano ahora, no de los tejidos cancerosos, van a sufrir los siguientes daños clásicos, ¿ya? Que es el daño al folículo piloso, ¿ya? Con la pérdida, entonces, con la alopecia y la pérdida del cabello, ¿ya? La inhibición de la renovación epitelial y por lo tanto va a producir cuadros diarreicos profusos en el paciente, ¿ya? Va a producir una inhibición de la multiplicación de los linfocitos y va a producir entonces mielodepresión, ¿ya? Lo cual a su vez va a aumentar el riesgo de infección,
También recordar que va a producir irritación dérmica en diferentes conductos, por ejemplo, en la boca, donde va a producir descamación y resequedad, en la zona vaginal, en la zona anal, en la zona miccional. Por lo tanto, eso puede producir cuadros hemorrágicos y cuadros infecciosos. ¿Ya? También va a producir inhibición de la producción de los trombocitos y la eritropoyesis, produciendo anemias potentes y difíciles de controlar en mi paciente. Y también importante mencionar es que se va a producir daño en las células germinales, por lo tanto el paciente puede quedar estéril, ¿ya? Es algo que se le debe mencionar al paciente, ¿ya? La mayoría de los efectos adversos que ustedes como enfermeros tienen que estar presentes y entenderlos son los efectos inmediatos que ocurren en la sala de quimioterapia. La mayoría de ellos son náuseas y vómitos que la mayoría de las veces se pueden controlar. Si no es controlable o sea, se hidrata a su paciente, es un problema. La necrosis tisular local o la flebitis en la zona de la administración del fármaco. Los cuadros uricémicos, la insuficiencia renal asociada al daño tóxico y al daño deshidratante, ¿ya? Los shock anafilácticos, las erupciones cutáneas y la aparición de vesículas. Estos fármacos son lo que se conocen como vesiculantes. Entonces, que se produzcan vesículas es un tema que uno tiene que estar muy presente, porque eso significa que hay una respuesta hematológica e inmunológica que puede no soportar el paciente, ¿ya? Dentro de los días que el paciente está de alta de la zona de quimioterapia y se va a su casa, además hay que evaluar la aparición de la leucopenia, la trombocitopenia, la alopecia, los trastornos dentales como la estomatitis, la diarrea y otros cambios hematológicos, ¿ya? Ustedes también están en esto, ustedes van a tener que estar pendientes de estos cuadros, ¿ya? Y después van a aparecer otros daños que generalmente ocurren después de que se acaban los ciclos quimioterapéuticos, ¿ya? Como son la aparición de anemias perniciosas, disminución del conteo de espermio en los varones, lesiones hepáticas, cambios de pigmentación, fibrosis pulmonar, que en el fondo van a conllevar una disminución de la calidad de vida de mi paciente, ¿ya? Y ahí se tiene que evaluar nuevamente el riesgo-beneficio. Y en algunos pacientes que sobreviven a estos ciclos terapéuticos y sobreviven en el fondo al cáncer, va a aparecer trastornos como la esterilidad, el hipogonadismo, carcinogénesis por el mismo quimioterapéutico, ¿ya? Siendo las carcinogénesis por quimioterapéuticas las más comunes, las leucemias agudas, los linfomas y los tumores sólidos, ¿ya?